Lo que vas a escuchar hoy nunca se contó completo en televisión abierta. Si amas los secretos del viejo espectáculo mexicano, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu like porque esto se va a poner muy bueno. Antonio llegó a los estudios de Televisa con su sombrero bien puesto y una guitarra que olía a tierra mojada. Era un muchacho de pueblo que cantaba sobre valles y montañas, y de repente estaba frente al hombre que decidía quién vivía o moría artísticamente en México. Raúl lo recibió con esa sonrisa famosa que podía ser cariño o sentencia. En ese primer encuentro ya se notaba la diferencia abismal de mundos. Uno venía de las ferias y las plazas, el otro manejaba el destino de los escenarios desde un escritorio de caoba. Muchos dicen que Raúl vio en él a alguien que no representaba amenaza, un artista seguro que no le iba a quitar reflectores a los consentidos de la casa. En una de las grabaciones, Raúl le pidió a Antonio que esperara porque llegaba un artista internacional de última hora. El Sacazonapan se quedó horas sentado en un sillón duro del foro. Cuando por fin le tocó turno, Raúl le dijo al aire: ahora sí, con ustedes el señor Sacazonapan, aunque ya casi es lunes, y todo el público estalló en risas. Antonio sonrió, pero años después confesaría que en ese momento sintió que lo estaban poniendo en su lugar. Sin embargo, nunca guardó rencor. Al contrario, esa broma le dio más fama porque la gente empezó a repetir la frase en las cantinas. Aquí empieza el gran misterio. Antonio tenía el éxito popular con Sacazonapan sonando en todas las radios y camiones, pero nunca fue el invitado estelar de los especiales de fin de año ni tuvo portada en las revistas grandes de Televisa. Algunos viejos técnicos de foro aseguran que Raúl prefería a los artistas que aceptaban ciertas reglas del juego. Antonio, con su carácter sencillo y su negativa a mudarse a la capital, nunca entró en ese círculo cerrado. Era demasiado auténtico para ser moldeado y demasiado orgulloso para pedir favores. En los años dorados de Siempre en Domingo se hablaba de todo. Que si Raúl tenía sus favoritos íntimos, que si ciertas cantantes jóvenes dormían con la fama, que si algunos hombres también pasaban por su oficina para arreglar su carrera. El nombre de Antonio nunca apareció en esas listas negras, precisamente porque él mismo se mantenía lejos de los chismes. Pero eso también alimentó otra teoría. Dicen que Raúl lo respetaba tanto que nunca intentó tocarlo ni pedirle nada a cambio, algo que no podía decirse de todos los que pasaron por su programa. Hubo un año en que Antonio no fue invitado ni una sola vez. Corrió el rumor de que había rechazado hacer un dueto con una de las protegidas de Raúl porque no le gustaba la letra. La ausencia duró meses y muchos pensaron que era el final. Sin embargo, el pueblo siguió pidiendo Sacazonapan en las radiodifusoras y Raúl terminó llamándolo personalmente. Aquí no hay rencores, compadre, regresa cuando quieras, le dijo. Antonio regresó, pero ya nunca con la misma frecuencia de antes. En entrevistas privadas, el Sacazonapan ha dicho que Raúl era como un padre severo para el medio artístico mexicano. Te podía dar todo o quitártelo en un segundo. Admite que le debe mucho porque sin Siempre en Domingo su canción no hubiera llegado a todos los rincones del país. Pero también reconoce que ese mismo poder era peligroso. Había artistas que lloraban en los camerinos porque los humillaban al aire y luego tenían que sonreír para la cámara, recuerda Antonio con voz tranquila pero firme. Mientras otros cantantes aparecían en revistas con amantes y escándalos, Antonio se casó joven, formó familia y nunca dio de qué hablar. Vive en San Carlos, San Luis Potosí, hace ejercicio todas las mañanas, cuida su jardín y sube videos a YouTube como si fuera un chavo de veintitantos. Esa limpieza de imagen siempre intrigó a los chismosos de la farándula, porque en un medio donde todos tenían algo que esconder, él parecía no tener nada. Algunos periodistas veteranos creen que sí. Raúl venía de una familia acomodada y construyó su imperio con astucia, mientras Antonio era el México profundo hecho canción. Cuando el público cantaba más fuerte con el Sacazonapan que con algunos de los galanes consentidos, Raúl sonreía en cámara pero apretaba la mandíbula. Nunca lo atacó directamente, pero tampoco lo empujó al estrellato internacional como si hizo con otros. En un video casero que subió hace poco, Antonio dice mirando a la cámara: yo le agradezco a don Raúl todo lo que hizo por mí, pero también aprendí que la fama que te dan otros te la pueden quitar. La que te da el pueblo es para siempre. Esa frase resume toda su filosofía y, de paso, lanza una indirecta muy clara sobre cómo funcionaba el sistema de Velasco. Hoy Antonio tiene más de 80 años y sigue cantando,
Sigue siendo querido sin necesitar el visto bueno de nadie. Raúl se fue dejando un legado enorme pero lleno de claroscuros. La verdad que el Sacazonapan cuenta no es de odio ni venganza, es simplemente la memoria de alguien que vivió el monstruo desde dentro y decidió seguir siendo el mismo. Y eso, amigos, vale más que cualquier contrato con Televisa. Antonio había llenado el Teatro Blanquita varias noches seguidas con puro boca en boca. Los ejecutivos le ofrecieron contrato de exclusividad, departamento en Polanco y hasta programa propio los domingos. Él pidió tiempo para pensarlo y regresó a su ranchito en San Luis Potosí. Cuando volvió con la respuesta, dijo que no, que prefería seguir cantando en ferias y bodas antes que convertirse en empleado de alguien. Esa negativa llegó a oídos de Raúl y, según quienes estaban en la junta, el presentador soltó una frase que quedó grabada: «Ese indio nunca va a aprender cómo funciona esto». Antonio se enteró años después y solo se rió. En casa de Antonio hay un cajón con cosas que un día se contarán. Entre ellas está una carta de puño y letra dirigida a Raúl Velasco donde le agradece la oportunidad, pero le reclama que nunca lo dejó cantar Sacazonapan completo porque duraba demasiado. La carta termina diciendo que el pueblo no necesita que le recorten sus canciones para entenderlas. Su esposa la guarda porque considera que ya no hace falta enviarla. La vida se encargó de dar la razón a su marido. Cuando Antonio empezó a sonar fuerte, varios compañeros ya consagrados lo buscaron en el camerino. Uno le dijo: «Si no le caes bien, te desaparece aunque tengas el número 1». Otro le recomendó que llevara un regalo caro cada vez que fuera al programa. Antonio contestó que él solo llevaba su guitarra y su verdad. Esa actitud de yo soy así y punto lo protegió y al mismo tiempo lo mantuvo en segundo plano. Nunca fue el consentido, pero tampoco el vetado. Todo mundo esperaba que Sacazonapan representara a México en el OTI internacional. La canción era un himno, el público la pedía a gritos. Pero la delegación mexicana siempre llevaba a intérpretes de casa. Corrió el rumor de que Raúl tenía la última palabra y simplemente dijo no pega en televisión extranjera. Antonio nunca reclamó públicamente, pero en privado comentó que le hubiera gustado que el mundo conociera su pueblo a través de su voz. En una de sus últimas apariciones en Siempre en Domingo, Raúl lo anunció con ese título. Sonaba a halago, pero muchos lo interpretaron como una forma elegante de decir este no es moderno, este es de antes. Antonio salió, cantó 2 canciones y se fue. Al bajar del escenario, un productor le dijo: «Te acaban de enterrar en vida, compa». Antonio contestó: «Prefiero que me entierren vivo a que me maten disfrazándome de otra cosa». Raúl organizaba reuniones exclusivas en su casa de Las Lomas. Antonio fue invitado una sola vez. Cuenta que llegó con su traje negro y su sombrero, y vio cosas que nunca olvidará. Artistas jóvenes llorando en los baños, promesas de fama a cambio de favores, alcohol que corría como río. Se quedó lo justo, saludó y se fue. Al día siguiente le preguntaron por qué se retiró tan temprano y contestó: «Yo vine a cantar, no a vender mi alma». Hace unos años grabó un en vivo desde su jardín y se le escapó. Hubo un señor que decidía quién comía y quién no, y yo decidí no mendigar. Miles de personas guardaron el video antes de que lo bajara. Hoy ese clip circula en grupos privados de fans y es la prueba más cruda de lo que siempre pensó pero nunca gritó. Él siempre decía yo no hablo de los muertos. Pero al pasar los 80, cambió de opinión. Dice que ya no le da miedo ofender a nadie porque los que se ofenden son los que tienen cola que les pisen. Por eso empezó a soltar, poco a poco, las verdades que guardó durante medio siglo. Son ellos los que manejan sus redes hoy. Le dijeron: «Abuelo, la gente joven no sabe cómo era antes. Cuéntales». Y Antonio, que nunca quiso hacer escándalo, entendió que ya no se trata de rencor, sino de historia. Demostrarle a las nuevas generaciones que se puede triunfar sin arrodillarse. Yo no le debo nada a nadie más que al público que paga su boleto y pide mi canción. Esa es la bandera que ha llevado toda la vida y la razón por la que hoy, a sus 80 y tantos, puede mirar a la cámara y hablar sin miedo. Pocos lo saben, pero hubo una llamada telefónica años después de que el programa terminara. Raúl estaba enfermo y, según quienes escucharon, le dijo: «Tú fuiste de los pocos que salió limpio de aquí, compadre». Antonio le contestó: «Tú me diste la ventana, yo decidí no vender la casa». Se despidieron en paz.
porque nunca necesitó que le dijeran cómo ser auténtico. Sube sus rutinas de ejercicio, sus gallinas, sus canciones nuevas y la gente lo ve porque es real. No hay manager, no hay filtros, no hay Televisa diciéndole qué decir. Es el mismo hombre que Raúl Velasco conoció hace décadas, solo que ahora el control remoto lo tiene el pueblo. Sus canciones siguen sonando en camiones, bodas y funerales. Los niños de hoy aprenden Sacazonapan en las escuelas sin saber quién decidía la programación dominical en los 80. Eso es victoria absoluta. Probablemente lo miraría, sonreiría con esa media sonrisa suya y diría: te dije que el pueblo siempre gana, Raúl. Que se puede ser grande sin pisar a nadie, que se puede durar décadas sin venderse, y que a veces el silencio vale más que cualquier contrato millonario. Antonio Zamora, el Sacazonapan, lo demostró con su vida entera. Antonio siempre entró a Siempre en Domingo con su sombrero puesto. Los productores le pedían que se lo quitara para que se viera más televisivo. Él respondía que su mamá le enseñó que al único que uno se quita el sombrero es a Dios y a la bandera. Raúl lo dejó pasar porque sabía que discutir con él era perder el tiempo. Ese sombrero terminó siendo más famoso que muchos peinados de estrella pop de la época. Había un corrido que Antonio llevaba en el repertorio que hablaba de un político que vendía al pueblo. Cuando lo ensayó en el foro, un productor corrió a decirle que no podía pasarla. Raúl ni siquiera discutió, solo hizo una seña y la canción quedó fuera para siempre de su programa. Antonio la siguió cantando en palenques y ferias, donde la gente la coreaba más fuerte precisamente porque estaba vetada. Después de una grabación, Juan Gabriel lo abrazó en el pasillo y le susurró: tú hiciste bien en no doblegarte, hermano. Yo tuve que pagar otro precio. Los dos se miraron sabiendo perfectamente de qué hablaban. Esa conversación nunca salió a la luz, pero gente que pasaba cerca la recuerda como uno de los momentos más fuertes que vieron en Televisa. Mientras otros gastaban millones en publicidad, la canción de Antonio se extendió de boca en boca, de camión en camión, de boda en boda. Era la prueba viviente de que el pueblo elige sus ídolos sin que nadie le diga a quién aplaudir. Eso incomodaba a más de uno en los altos mandos. Le ofrecieron cerrar el evento con Sacazonapan a cambio de una buena lana. Antonio preguntó si podía mencionar a los niños de su pueblo que no tenían ni luz. Le dijeron que mejor no, que el mensaje tenía que ser positivo y general. Declinó con educación y esa noche cantó gratis en la plaza de Ciudad Valles para recaudar despensas. Recaudó más que muchos de los que salieron en pantalla. Entre tramoyistas y maquillistas le decían el intocable. No porque fuera arrogante, sino porque nadie se atrevía a pedirle favores ni a meterlo en los juegos sucios. Era el único que llegaba, cantaba y se iba sin quedarse a las fiestas de después. Una disquera quiso hacer un álbum de duetos con cantantes jóvenes urbanos. Antonio aceptó con una condición: que grabaran también a sus músicos de siempre, los de acordeón y tololoche. Cuando vieron que no querían pagar a los viejitos, canceló todo. Prefirió seguir sacando discos sencillos desde su casa que traicionar a su gente. Existe una fotografía de Antonio saliendo de Televisa con cara seria mientras atrás se ve a Raúl discutiendo con una actriz joven que lloraba. Un fotógrafo la tomó, pero la revista nunca la sacó. Décadas después esa foto anda dando vueltas en colecciones privadas y dice más que 1000 palabras. Mijo, si te piden que cambies tu ropa, tu acento o tu forma de hablar para salir en televisión, corre. Porque lo que te están pidiendo es que dejes de ser tú. Ese consejo lo repite cada vez que un morrito le escribe preguntando cómo llegar lejos. Lo buscaron para La Voz, La Academia, hasta para un programa de música regional. Siempre dijo lo mismo: yo no soy quien para decirle a nadie si canta bien o mal. Eso lo decide el público que paga su boleto. Un candidato lo invitó a cerrar un evento y aceptó porque era de su tierra. Al día siguiente corrió el rumor de que lo iban a sacar de la programación dominical. Antonio llamó personalmente a Raúl y le dijo: si me quitas por cantar para mi gente, adelante, pero que sepan por qué. Nunca lo quitaron. Él mismo lo dice riendo en sus videos: mis gallinas comen cuando quieren, cantan cuando quieren y nadie les dice qué hacer. Ojalá muchos compañeros hubieran tenido esa libertad. El morrito de los corridos tumbados le escribió para pedirle permiso de samplear Sacazonapan. Antonio le contestó con un audio cantando el coro y diciendo: úsala, mijo, pero no olvides de dónde viene el sabor. La repite cada vez que le dicen leyenda.
Explica que él no inventó nada, solo cantó lo que vio en su pueblo, lo que vivió su gente. Que si hoy lo recuerdan es porque nunca traicionó esa realidad. Es la prueba andante de que si se puede durar 50 años en la música sin besar anillos, sin cambiar el acento, sin vender el alma. Y eso, amigos, es la mayor revelación de todas. Estaba en un evento privado en Los Pinos. El presidente de turno pidió la canción porque se la sabía de memoria desde niño. Cuando Antonio llegó al verso de Sor Juana y Netzahualcóyotl, el hombre se quitó los lentes y se limpió las lágrimas. Después le dijo: «Tú eres más México que todos los discursos que he dado». Antonio solo contestó: «Por eso nunca me los aprendí, señor presidente», pero le pidieron que no llevara a sus músicos porque se veían muy rancheros. Contestó que si sus músicos no entraban, él tampoco. El evento siguió sin él y al día siguiente la gente preguntaba por qué no había estado el Sacazonapan. A veces no aparecer es la mejor aparición. Siempre lleva su termo con café de olla preparado por su esposa. Una vez un productor famoso le ofreció un cappuccino de máquina italiana y Antonio dijo: «Gracias, pero yo no canto con café que no huele a canela y a mi casa». Ese termo es más famoso entre los músicos que muchos trofeos. Le ofrecieron ser el papá noble de varias protagonistas. La condición era que se cortara el bigote y usara traje. Dijo que su bigote tenía más años que la mayoría de los galanes y que el traje se lo dejaba a quienes no saben montar a caballo. Nunca lo volvieron a llamar para actuar. Una noche en la feria de San Marcos llenó 3 veces el palenque. La gente pagó hasta por estar de pie. Esa noche ganó en una sola función lo que siempre en domingo le pagaba en un año. Se lo comentó a un amigo y dijo: «Ahí entendí que el público paga mejor que cualquier canal». Una mujer presa le mandó una carta diciéndole que Sacazonapan era la única canción que le permitían escuchar los domingos y que gracias a ella no se había vuelto loca. Antonio fue a visitarla y le cantó en el locutorio. Ese día decidió que nunca más iba a cantar solo para los que tienen boleto caro. Le ofrecieron millones por poner su cara en la botella. Dijo que él tomaba mezcal de su pueblo y que no iba a traicionar a los que lo hacían artesanal. La marca terminó contratando a un reggaetonero y Antonio siguió tomando el suyo en vasito de barro. Les pone videos viejos de sus presentaciones y les dice: «Miren, aquí estoy yo con la misma ropa que usaba en la milpa. La televisión pasa, la tierra no». Los morritos ahora prefieren grabar TikToks en el rancho que salir en programas de chisme. Tiene guardado un corrido que empieza: «Había un señor de traje que decidía quién volaba». Lo canta solo cuando está completamente solo. Dice que un día, cuando ya no esté, sus hijos decidirán si lo sacan o lo queman. Llegó temprano a una grabación con su ropa de campo y un guardia nuevo no lo dejó pasar. «Usted es de mantenimiento, ¿verdad?». Antonio se rió y le dijo: «No, pero si necesitan que les cante mientras barren, con gusto». Raúl se enteró y fue de las pocas veces que se rió de verdad. Dice que en el DF la gente se olvida de mirar las estrellas, que allá todos corren y nadie saluda, que prefiere despertar con gallos que con claxones, y que mientras tenga tierra donde sembrar frijol, no necesita departamento en Reforma. Él solo era jovencito y lo saludó con respeto. Antonio le dijo: «Tú vas a llegar muy alto, pero no olvides bajar de vez en cuando a pisar tierra». Luis Miguel asintió y años después confesó que esa frase se le quedó grabada. En un live reciente, mientras hablaba de los viejos tiempos, se le salió: «Muchos pagaron con su dignidad lo que yo conseguí con sudor». Paró la transmisión 2 minutos, respiró hondo y siguió como si nada. Pero el internet ya había hecho capturas eternas. Ahí no hay productores, no hay censores, no hay cortale porque dura mucho. Sube lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Eso siempre en domingo personal, pero esta vez él tiene el control remoto. Dice que todavía le falta contarlo más fuerte. Que hay una historia que involucra a un cantante muy famoso, una grabación que nunca salió y una promesa que le hicieron a Raúl Velasco en su lecho de muerte. Cuando cumpla 90, si Dios me presta vida, ahí sí lo suelto todo, promete con esa sonrisa traviesa que lo caracteriza. Un arreglista famoso le dijo que si quitaba las referencias a Sor Juana y a los pueblos pequeños, la canción podía entrar al mercado estadounidense. Antonio contestó que prefería que nunca cruzara la frontera a que llegara mutilada. Hoy esa misma versión original suena en Los Ángeles, Nueva York y Chicago, cantada por hijos de migrantes que la aprendieron de sus papás.
Un morrito de Sinaloa estaba a punto de firmar con una disquera que le quitaba derechos por 20 años. Antonio lo llevó a un lado, le mostró su propia libreta de canciones y le dijo: «Aquí está todo lo que he escrito y todo es mío. No firmes tu vida». El muchacho rompió el contrato y hoy agradece públicamente a El Sacazonapan. Raúl le obsequió una guitarra Martín preciosa en una Navidad. Antonio la tiene colgada en su casa como adorno. Cuando le preguntan por qué no la toca en los shows, responde: «Esa guitarra es muy fina para mis manos callosas y además suena a oficina, no a tierra». Llegó disfrazado de charro común y corriente, se sentó en la sala de quimios y cantó 3 horas. Los papás lloraban, los niños pedían Sacazonapan una y otra vez. Nunca permitió que lo grabaran porque ese día no era para la X, era para ellos. Un partido le ofreció una fortuna por cerrar sus mítines. Contestó que él no vende su voz ni su sombrero. Esa misma campaña terminó usando una canción de otro artista que hoy nadie recuerda, mientras Sacazonapan sigue siendo cantada en mítines de todos los colores sin que él cobre un peso. Chente lo llamó una noche para preguntarle cómo había logrado durar tanto sin deberle favores a nadie. Antonio le dijo: «Hermano, uno nada contra la corriente y cansa, pero nunca te ahogas». Vicente se rió y le dijo: «Por eso tú y yo seguimos cantando y otros ya ni se acuerdan de su propio nombre». Lo nominaron varias veces a premios importantes. Siempre mandaba una carta diciendo que con el aplauso del público le bastaba. Un año hasta prepararon un homenaje sorpresa y él no apareció. Mandó un video desde su rancho: «Gracias, pero estoy sembrando maíz y el maíz no espera». Le dijeron que solo tenía que poner su nombre y su cara. Contestación inmediata: «Yo no sé de leyes, sé de vacas y de canciones». Allá ustedes con sus curules, yo me quedo con mi corral. El muchacho se iba a meter a un reality de canto. Antonio lo sentó y le puso videos de artistas que brillaron 5 minutos y luego desaparecieron. Hoy el sobrino canta en ferias con su tío y dice que es el mejor maestro que pudo tener. Tiene cajas llenas de boletos arrugados que los fans le han dado a lo largo de los años. Dice que cada boleto es una prueba de que alguien gastó su dinero para verlo y eso vale más que cualquier disco de oro colgado en la pared. Mientras amasa la masa dice: «Miren, así como esta tortilla sale redonda aunque yo la haga chueca, así es la vida. Uno hace lo mejor que puede y el pueblo la redondea con su cariño». Miles de comentarios le agradecen la clase de vida. Un conductor joven lo presentó como el último dinosaurio de la música ranchera. Antonio tomó el micrófono y dijo: «Los dinosaurios duraron millones de años, los que vienen y van en 2 semanas son otro tipo de animalitos». El silencio que siguió fue épico. Sale al patio, levanta costales de maíz y canta mientras los carga. Dice que así mantiene fuertes el cuerpo y el alma. «El gimnasio es para los que no tienen campo», repite riendo. «Si algún día me piden que deje de ser yo, me regreso a la milpa». Esa promesa la ha cumplido al pie de la letra y se la recuerda a quien quiera escuchar. No es solo un apodo, es una forma de vida. Es cantar lo que uno vive, vivir lo que uno canta y nunca agachar la cabeza aunque te ofrezcan el mundo entero. Y eso, amigos, nadie se lo enseñó. Él lo inventó siendo fiel a sí mismo. El director del programa insistió: «Solo mueve la boca, la pista ya está grabada». Antonio tomó la guitarra, la enchufó al amplificador y dijo al aire: «Yo no vine a fingir, vine a cantar». Empezó Sacazonapan en vivo y el foro entero se vino abajo. Nunca más le volvieron a pedir playback. Después de cantar en un pueblo lejano, el promotor desapareció con la lana y no había dónde dormir. Antonio se acostó en una banca de la terminal con su sombrero de almohada. Al día siguiente subió al camión cantando y dijo: «Anoche dormí con México entero». Escribió uno que dice: «Cruzan el río con mi canción en la mochila». Varias estaciones lo rechazaron porque era muy fuerte. Hoy es de los más pedidos en las plataformas por los paisanos que viven allá. Una empresa quería comprarle la canción completa para usarla en comerciales eternamente. Antonio preguntó si también le compraban los recuerdos de su pueblo. Le dijeron que no, solo la música. Cerró la libreta y dijo: «Entonces no se vende». Un morrito de 10 años caminó horas para pedirle que le grabara Sacazonapan, porque su papá estaba en Estados Unidos y quería escucharla con su voz.
Antonio lo sentó, grabó la canción en el celular del niño y le dijo, «Dile a tu papá que aquí lo esperamos siempre». Ese video hoy tiene millones de vistas. Le preguntaron cuánto había ganado en su vida. Contestación: lo suficiente para comer frijoles con tortilla todos los días y para que mis hijos estudien. Lo demás se lo lleva el viento y la gente que me aplaude. El pueblo de Zacazonapan quiso ponerle una. Dijo que las estatuas son para los muertos o para los que ya no sirven. Mientras pueda cantar, soy de carne y hueso, no de bronce. Cuando Nodal empezó a sonar fuerte, Antonio le escribió, canta lo que traes en las venas, no lo que te dicen que está de moda. Tú sabes cuál es el camino. Nodal lo tiene guardado como tesoro. Estaba tan emocionado en un palenque que se equivocó en la letra y empezó a improvisar versos sobre la gente que llenaba el lugar. El público terminó llorando y aplaudiendo de pie. Dice que esa fue su mejor borrachera, la del cariño. Mijo, vas a querer correr para llegar rápido. No corras. Camina despacito pero camina derecho. El camino largo es el que te deja dormir tranquilo cuando tengas mis años. Si esta historia te movió como a mí, déjame tu like, comparte este video y dime en los comentarios. ¿Crees que Antonio merecía más o hizo bien en mantenerse al margen? Y si quieres saber más secretos del viejo siempre en domingo, dale clic al video que aparece ahora en pantalla porque ahí te cuento lo que pasó con otra leyenda que sí se enfrentó abiertamente a Raúl Velasco.